ayudaría a tener una población mucho más informada, ayudaría a que haya una mejor Contraloría Ciudadana para ir viendo claro. cómo se van, ayudaría incluso al mejor pago de los impuestos, porque podría ser que la gente, si está viendo en qué se está gastando los impuestos, puede confiar más en que puede... Si se está manejando bien. Sí, entonces tú tienes una gama amplia de ventajas que el acceso a información te da. Claro que a veces incomoda al funcionario público porque lo que comentamos al principio se considera casi como no un derecho ciudadano, sino un derecho del funcionario de guardar esta información. Claro, pero es un derecho del funcionario, pero también es una obligación del funcionario. No, yo iba a preguntar... que es obligación. Exactamente. Yo iba a preguntar, mira, ¿hace falta una ley de acceso a la información? ¿Hace falta que se firme un compromiso cuando tú sabes que si estás manejando cosas, dinero que no es tuyo, que es dinero público, moralmente estás obligado a rendir cuentas, independientemente que haya una ley de acceso a la información, independientemente de que haya la firma de un compromiso? El hecho mismo de que tú estás manejando una plata que es plata del pueblo, o sea, claro, ya te obliga a rendir cuentas, ¿no? Exacto. Debería de ser así. Debería de ser así, pero desafortunadamente por nuestra cultura política poco abierta y de no tradición democrática en la mayoría de nuestros países, pues se hace casi que necesaria esta ley. ¿Y por qué es necesaria? Porque así le quitamos la discrecionalidad de ese funcionario, como tú bien dices, que está administrando cosas que son del público, que no son de él, pero que si tú le solicitas como ciudadano una información y no te la da, pues hoy actualmente no está establecido las reglas del juego para decir, bueno, usted, como no dio esa información, pues usted va a ser sancionado. O los días en que te tiene que dar esa información. Bueno, mire, usted tiene un máximo de días de 7 días para entregarme esa información. Eso no está establecido, ese marco. Y eso es lo que trata de desarrollar la ley de acceso a la información pública. ¿Qué obligaciones como funcionario tenés tú para entregar la información? Si no la entregas, castigos. Si la entregas, la tienes que entregar en un periodo determinado de tiempo. Entonces, eso es lo que busca. La otra cosa muy importante que tú mencionabas es que la idea de una ley de acceso es que las mismas instituciones del Estado rindan cuentas permanentemente a través de una buena página web. Por ejemplo, que ahí esté el presupuesto, que ahí estén todas las consultas. Los cabildos abiertos también. También que estén las consultas, ¿no? Pero digamos en esta página, la idea es que la institución ofrezca toda la información posible para que el ciudadano no le esté demandando a título, digamos, individual, sino que si él quiere saber cuántos consultores están contratados ahí, cuánto gana cada funcionario de esa institución, los viáticos que tuvo o que tienen en sus viajes realizados. Si se justifica o no ese tipo de... Por supuesto, ahí yo ciudadano puedo decir, miren, el funcionario tal viaje a la China y $10,000 de salario. Yo puedo pedir, bueno, ¿por qué $10,000 de viáticos en ese viaje? Digamos, pero la idea de la ley de acceso es que las instituciones desarrollen la cultura de rendir cuentas y de que si no rinden cuentas el ciudadano tiene toda el derecho de hacerlos rendir cuentas a través de sus solicitudes. ¿Hasta dónde llegan, en un ejercicio como este, Roberto, hasta dónde llega el poder que tiene el ciudadano? Mire, ahí es un punto importante que has puesto, Romeo, porque no se trata también de que el ciudadano va a poder ir así, mire, deme el movimiento de las cuentas de los señores tal, sobre todo en un país o países donde hay secuestros, claro, donde no es fácil decir lo que uno tiene, ¿no? Hay límites, la partida secreta, es decir, no dejaría de ser secreta, pues lo que se trata es que siempre los gobiernos tienen a disposición unos fondos, lo que hay que hacer es regularlos. Entonces lo que se trata en una ley de acceso a información es regular para saber cuándo y en qué condiciones y qué tipo de información. Los gobiernos, los sistemas tienen digamos, ciertos bloqueos a cierta información. En Estados Unidos, los senadores solo ellos tienen acceso a cierta información privilegiada que les da, por ejemplo, la central de inteligencia.
Y eso está normado. El senador tiene una sanción si llega a dar ese tipo de información, por ejemplo. Pero todo eso se regula, ¿no? Todo eso en la misma ley. En la misma ley. Todo está regulado. Entonces, lo que se trata no es que cualquier ciudadano va a llegar, mire, no, y que los funcionarios van a tener que dar toda la información. No, hay un procedimiento, hay cierta información que ciertamente es reservada, hay cierta información que se puede dar en determinadas condiciones bajo cierta regulación. Y te pongo un ejemplo que está conectado con el tema también de la utilidad del acceso a la información, porque también es parte del derecho del Estado de tener información del privado, porque es también mutuo. Aquí hay es decir, el fisco, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Ganaría muchísimo, te aseguro, en términos, la evasión se reduciría tremendamente si el Ministerio de Hacienda tiene acceso de oficio a los movimientos de las cuentas bancarias. Me acabas de recordar un caso bien interesante en nuestro país. Tú te recuerdas el caso de las petroleras, ¿no? Donde la Asamblea Legislativa tuvo dificultades, la Asamblea Legislativa, para obtener información sobre las ganancias que tenían las petroleras en el país. Ese es un ejemplo de cómo podría ahí, si el Ministerio de Hacienda, o si tuviéramos una ley que dijera, como bien dice Manfredo, ¿verdad? Porque el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de pedir esta información a los bancos. Claro. Ahora, pero como no le ponen periodo, ¿verdad? Como no te ponen sanción, queda a merced de los bancos si te la dan o no te lo dan. Mira, el día que se sepa que el Ministerio de Hacienda tiene, bajo determinadas condiciones, acceso a los movimientos bancarios, te ayudaría a control del narcotráfico, porque ahí muere todo el dinero. Todo el dinero muere en los bancos, es decir, ahí sabes tú, ¿no? Los movimientos, y si este señor, ¿no? Que tenía una cuenta de $5,000, de repente te apareció con 1 millón y dice, bueno, ¿y esto de dónde? Y Hacienda puede decir, mire, o mi declaración de impuesto, este señor me está declarando que solamente paga 5,000 o $20,000 al año. Y yo voy a su cuenta y su cuenta tiene movimientos de $1 millón mensuales. Qué interesante eso, porque de repente una ley de acceso a la información se puede interpretar como que solo es una ley para contarle las costillas al Estado, ¿no? A las instituciones. También es el otro lado. El Estado también tiene, siempre y cuando tiene que quede tener plasmado bajo ciertas condiciones, porque si no también se presta el abuso, porque si no el Estado puede usar discrecionalmente ese dato. Es decir, si el Estado viene y pide, o X funcionario que no está regulado, le dice a los bancos, mire, deme el movimiento de las cuentas, y quién dice que esto no va a servir para secuestrar a alguien o para saber a quién. No, eso tiene que estar bien regulado, bien determinado y bien sancionado, pero ayudaría muchísimo, te digo, en el tema de la evasión, porque te aseguro que la evasión se reduciría, ¿verdad? Si se sabe que Hacienda tiene posibilidad de captar, ¿no? esos movimientos. ¿Y cómo estamos a nivel de Centroamérica? ¿Qué países tenemos hoy con una ley de acceso a la información o trabajando fuertemente este tema de la transparencia? Mira, ya prácticamente en todos los países existe la ley, solo en Costa Rica y El Salvador todavía no se ha emitido una ley. Sí, exactamente. En los demás países es reciente, muy reciente, del año pasado, 2 años de antigüedad, sí mucho. Y en la práctica de estos pocos años, yo te digo que es una herramienta esta ley muy importante para desarrollar también la cultura de la transparencia, porque el ciudadano de alguna manera tú lo estás empoderando, le estás diciendo, mire, usted tiene el derecho. Correcto. Si usted quiere indagar más sobre la administración de estos recursos, usted tiene todo el derecho de solicitar esa información y el funcionario toda la obligación de entregársela. Entonces vas desarrollando, digamos, un empoderamiento como teóricamente en democracia debería de ser, es que el ciudadano es el soberano, es el que, digamos, la administración pública está a su servicio y no muchas veces como todavía existen muchas de nuestras sociedades, donde el funcionario es casi como una persona con cierto aire de superioridad frente al ciudadano. Con todos los poderes. Se cree pues poseedor de la administración de los recursos, de la información, entonces ayuda mucho también a
a progresivamente ir desarrollando una nueva cultura. Ahora, Manfredo, ¿la ley de acceso a la información podría llamarse como la columna vertebral para el combate a la corrupción y la transparencia, o es una pieza nada más? No, yo diría que es la principal Una de tantas pieza, piezas. es el motor, Okay. es el motor. Ya después podemos ir hablando de puertas, de Correcto. vidrios, pero sin la ley de acceso, aunque tengas todo el cascarón, no vas a caminar. Yo diría que es el motor, es el corazón del combate a la corrupción y de la promoción de la transparencia. Por eso estamos muy también satisfechos de que aquí en El Salvador, tanto los medios de comunicación como instituciones como FUNDE y FUSADES estén muy activos en esta demanda a la clase política de aprobar esta ley, porque yo estoy seguro que es una ley que puede realmente contribuir al desarrollo democrático del país.